con la lógica del catastro multipropósito. Me imagino que en las sesiones pasadas ya han tratado de aproximar el asunto, pero simplemente yo voy a procurar hacer el enfoque de lo jurídico. Algunas cosas les sonarán reiterativas, pero voy a asumir como que desde lo jurídico no han hecho ningún enfoque y muy seguramente algunas de las temáticas que yo toque pues sí van a ser de alguna manera nuevas para la mayoría. Digamos que de entrada démosle el marco legal de nuevo al tema del catastro multipropósito y en ese orden simplemente mencionar la ley, no sé si la han valorado, imagino que sí, pero es el Plan Nacional de Desarrollo que va hasta el 2018, que es la ley 1753 del 2015, que en su artículo 104 pues incluyó la lógica del catastro multipropósito y la voy a leer y la voy a poner simplemente solo para leemos como el alcance al ejercicio. Vamos a ver si la tecnología me deja. Y entonces, ahí se supone que tenemos la ley 1753. Si encuentran que no aparece, pues por favor me lo hacen saber. Hay lógicas de tecnología que apenas estamos aprendiendo a manejar con este programa. Esa ley a través del artículo 104 establece el catastro multipropósito y vamos a leer, yo no soy amigo de leer las normas, pues todo el mundo la lee, pero creo que en este caso tenemos que leerla porque es que necesitamos ubicar los diversos alcances jurídicos, posiblemente han visto los técnicos, del catastro como decisión legal, el multipropósito. Y dice así, se promoverá la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica, y empezamos a ver temáticas de lo legal, seguridad jurídica del derecho de propiedad de inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social económica. Entonces, pues esto tiene de todo. Y en ese orden quiero empezar calificando el catastro actual. ¿Cuál es el hallazgo jurídico? No solo técnico, jurídico que tiene la lógica del catastro multipropósito. Hoy nuestro catastro, eso posiblemente lo sepan todos, nuestro catastro sirve solo como un ejercicio de localización con una configuración de forma predial aproximada, que normalmente es incierta, no muy actualizada, que sirve solo para efectos tributarios. No tiene ningún otro alcance. En ese orden, aunque muchos lo intentamos hacer, y eso pasa en todo Colombia, por alguna razón entendemos que la información catastral nos arroja algún discurso de orden legal, como que nos reconociera la legitimación, la titularidad, la delimitación, las limitaciones, los gravámenes, y resulta que, pero para nada. El catastro actual solo sirve para efectos de localización de un predio y con el propósito de poder cobrar tributos. Pues así de sencillo. Entonces, si a mí como abogado me piden que valore las condiciones jurídicas de un predio en términos de titularidad, legitimación, limitaciones, restricciones, pues a mí la ficha catastral y la carta catastral no me arrojan ninguna información fiable, porque ese no es el propósito, simplemente, no porque la información esté en lo legal mal, es que ese no es el propósito del catastro actual. Entonces yo ahí no logro descubrir nada. ¿Qué pasa con la idea del catastro multipropósito? Es que le estamos intentando dar en Colombia un alcance multipropósito, no solo para efectos de predial y de tributo, sino para que sirva para una cantidad de cosas. Y quienes trabajamos en planificación, que creo que la mayoría de los que están aquí lo hacen, pues nos encontramos con que nuestro lío siempre es la determinación de regulaciones de desarrollo territorial, si estamos hablando de instrumentos de planeación, con la información base, y sobre todo la información base predial. Ahora voy a aproximarme un poquito a eso desde lo legal. Pero además intenta ser casi que un ejercicio, yo quiero verlo, veremos cómo empieza a funcionar la aproximación, pero lo cierto es que
se supone que el catastro multipropósito va a entregar una información cruzada que tiene lo físico, lo técnico, lo urbanístico, lo legal, lo económico, y casi que uno con la información catastral multipropósito no va a necesitar consultar ninguna otra base. Ahí va a haber todo, inclusive algunos abogados, pensaba yo en términos anecdóticos por ahora, que algunos abogados que trabajamos haciendo estudios de títulos, pues se nos va a quitar ese rol, porque casi que el estudio de títulos va a estar hecho en el catastro multipropósito. Esa información debe aparecer ahí. Luego, ese es el ejercicio de utilidad legal que tiene el catastro multipropósito. A mí particularmente me parece muy, muy importante. Confieso que es una tarea enormemente difícil, porque desde el punto de vista técnico y físico, pues ahí está el predio y hay que hacer levantamientos planimétricos y quizás para los efectos actuales levantamientos topográficos, y hay que valorar toda la información física del terreno, pero además pues establecer el tema de valor del suelo, que ya empieza a complicarse, porque esto tiene que ver no solo con sus condiciones actuales, sino con los potenciales de aprovechamiento que otorgan normas externas como los planes de ordenamiento, entre muchas otras. Y eso habrá que conocerlo, y eso produce designios, regulaciones, derechos, que son casi de identidad individual, no de lógicas genéricas. Entonces ahí implica un tema de análisis predio a predio que es muy complejo y muy profundo. Y si eso lo decimos de las normas externas, que casi que se atraen en lógicas de predio a predio, pues qué decir de la información jurídica civil, si la queremos aproximar de esa manera. Porque es que es la que nos va a hablar de quién es el propietario, cuáles son los propietarios, por eso llama certificado de tradición, ilustra, y es el acto por el cual se determina la creación del predio, la legitimación que alguien tiene sobre el predio en términos de propiedad, y las limitaciones, si estamos hablando de servidumbre, los gravámenes, hipotecas y demás. Luego, la información hoy es la que aparece en registro, en el certificado de tradición, y es lo que pretende cruzar el catastro multipropósito, y por eso es que me atrevía a decir que cuando esto lo logremos tener completo, simplemente va a ser una herramienta maravillosa, y a los abogados que algunos trabajamos y derivamos honorarios de estudios de títulos, pues nos va a quedar o el asunto muy fácil o simplemente no nos van a contratar para el efecto. Con esa aproximación legal, que es muy similar a la técnica, pues hace que este tema de lo legal en el multipropósito, en el catastro, pues sea imprescindible. Y en ese orden de lo imprescindible, retomo algo que acabo de decir en términos muy rápidos. Y es que en lo jurídico, ¿qué tiene que ver con un predio? No en lo físico, no en lo económico, en lo jurídico. Y en lo jurídico tenemos, básicamente, sería una forma de aproximarlo, tenemos básicamente dos particularidades. Tenemos unas regulaciones jurídicas que determinan el predio a nivel individual civil, y otras, yo lo llamo condiciones internas jurídicas. Es una forma de aproximar, no es que sea el término evidentemente técnico. Y la otra es que hay una cantidad de decisiones jurídicas vinculantes, obligatorias, que intervienen el derecho de propiedad, y eso también es necesario para todos los efectos que intenta el catastro multipropósito. Es imperativo valorarlos, entenderlos en su significado y sobre todo en sus efectos jurídicos vinculantes. Claro, para poder establecer esas coincidencias o esas dificultades entre esas lógicas internas y externas, pues quiero simplemente empezar a ilustrar algo que tiene que ver, o que es muy diciente y muy ilustrativo en lo legal, porque me voy a aproximar por la externalidad legal para concretar el propósito central del derecho de propiedad, que es la individualidad, que es la particularidad. La externalidad, que me refiero a normas urbanísticas, de hecho normas ambientales y de otros pelambres que tienen que ver con la propiedad, pues responden necesariamente, específicamente las urbanísticas, responden específicamente a tres principios. Y esos tres principios se resumen en una ilustración clara del derecho de propiedad por ahí metido.
Cuando hablamos de hacer o tomar decisiones o adoptar decisiones de desarrollo físico territorial, tenemos un principio que todos lo cacaraqueamos, o cacaraqueamos, esa palabra no la tengo muy claro en lo castizo, pero pues todos hablamos de prevalencia del interés general sobre el particular. Y eso suena muy bonito. Lo que no sabemos es eso cómo legalmente se instrumenta. Pero lo cierto es que estas normas que yo determino externalidades jurídicas intervienen profundamente y determinan profundamente el derecho de propiedad. Pero hay otro principio que lo hace peor, el principio de la función social y ecológica de la propiedad. Y esa es una segunda variable jurídica enormemente importante desde esas normas que yo califico como externalidades de la lógica del precio. Pero hay una tercera, que es la distribución equitativa de cargas y beneficios. Estos principios devienen de una lógica constitucional, pero están traducidos literalmente, en particular en la Ley 388, que es una de nuestras normas rectoras para efectos de este curso. Y esos principios, permítame yo aquí un ejercicio al efecto, estos principios, permítame, estos principios, si logro ubicarlos por acá, sí, pues espero que se estén viendo, yo estoy contando con que lo hice bien. Esos principios que acabo de mencionar tienen una significación más que el discurso. Y espero pues que de esta charlita se nos quede ese ejercicio. Y es que cuando me hablan de prevalencia del interés general en particular, me empiezan a describir una lógica de dos intereses. Eso hay que tenerlo claro, hay que tener un mapa mental legal con esto. En el territorio hay, que es lo que trata de reconocer el catastro multipropósito, entre otras cosas, en el territorio hay intereses particulares que para estos efectos se circunscriben exactamente al derecho de propiedad inmueble. Ese es el interés particular. Luego, cuando miramos estos principios y habla que prevalece el interés general sobre el particular, quiero destacar que el interés particular del que hablan estos principios, que están en la Constitución Nacional también, es el derecho de propiedad inmueble, y eso es una variable muy importante. Este principio habla que prevalece el interés general sobre el derecho de propiedad inmueble, así de sencillo. Ahora, el otro lado del interés, que no es la propiedad, pues es el interés general. Y eso esclarezcámoslo de una vez. El interés general se supone, si yo hiciera alguna pregunta académica en este espacio o en cualquiera otro, pues a uno le contestan naturalmente, obviamente, que el interés general pues es el interés de todos. Y resulta que eso es cierto, pero no. Como estamos hablando en términos de estricta legalidad, el interés general tiene una respuesta para descubrirlo muy sencilla. ¿Qué es el interés general? Y el interés general es aquel interés que esté regulado como tal en la ley. Y casi todas las leyes hablan de interés general y de causales o motivos de interés general. Pero vamos a concentrarnos en una, la Ley 388, que es de donde vamos a aprender en la mayoría de las ocasiones. Pues la Ley 388 establece como motivos de interés general o utilidad pública muchísimas cosas. De hecho, hay unas que son enormemente complejas de entender. Tendría que ser uno experto en derecho urbanístico enormemente aplicado. Pero ahí están. Entonces, ahí aparecen hacer vías, hacer vivienda de interés social, toda la lógica de infraestructura de servicios, vías, equipamientos, servicios públicos. Todos esos son razones de renovación urbana, espacios públicos. Esos son motivos de utilidad pública. Y cuando hay una herramienta como los POD o como cualquier instrumento de planeación legal, técnica que se convierte en una decisión legal, pues si hay alguna figura o alguna decisión, de hecho en términos cartográficos, que traza una vía por mi predio, que establece un espacio público en mi predio, que consagra un trazado de red de servicios, pues simplemente el efecto de esa decisión legal, como por ejemplo el POD, como por ejemplo los planes parciales, como por ejemplo los macroproyectos de interés social nacional, esas decisiones jurídicas logran el efecto de declaratoria de utilidad pública. Yo no necesito sacar ningún acto jurídico en especial.
Basta con que una herramienta de estas administrativa como el POT establezca un espacio público sobre mi predio o sobre una porción de mi predio, y esa porción o ese predio ya se entiende por efecto declarado de utilidad pública. Y en ese orden aplica el principio de prevalencia del interés general: vías, espacio público, equipamiento, servicios públicos, vivienda de interés social, renovación urbana, espacio público, sobre el interés particular, que es básicamente uno, y es el derecho de propiedad inmueble, ese que el catastro multipropósito quiere reconocer no solo para efectos de localización y para destino tributario, sino para múltiples versiones, entre ellas poder servir de insumo diagnóstico y de base para que estos instrumentos queden adecuada y necesariamente bien construidos. Y ahí estamos hablando solo del primer principio. Quiero señalar es que normalmente el principio de prevalencia, ese es solo el principio, el primero, normalmente intenta un propósito básico, único, y es adquirir el predio. Adquirirlo, obtener la propiedad del predio, que ya no sea del particular, sino que sea del Estado para efectos de esos propósitos de interés general. Y eso tiene unos instrumentos que teóricamente los hemos agrupado académicamente, pero de eso hablamos todos en conferencias, o los hablamos o los escuchamos. Instrumentos de gestión del suelo. Instrumentos de gestión del suelo. Cuando se trata de aplicación del principio de prevalencia del interés general sobre el particular, que el particular es el derecho de propiedad inmueble, el predio o porción del predio, el mensaje que trae este principio es que apropiemos instrumentos de gestión del suelo que nos permitan obtener la propiedad para lograr la materialización de uno de esos propósitos de interés general. O sea, es comprar, no quitar la propiedad, es obtener la propiedad a través de su adquisición. Es así de sencillo. Ese es el mensaje que trae ese principio. Y el instrumento de catastro multipropósito nos va a entregar elementos que nos permiten generar detalles, incluidos en materia de valor, en materia de alineamiento, en materia de detalle, ese propósito de interés general, cómo se espacializa y cómo se involucra con ese predio, para poder activar instrumentos de gestión del suelo que permitan adquirir. Pero resulta que hay un segundo principio, insisto, este principio manda un mensaje de instrumento de gestión que es: lo quiero adquirir para materializar un parque, una vía, un espacio público de otro carácter, una red de servicios públicos. Pero el segundo, esto casi que es una primera parte de cualquier instrumento de planificación, y mírenlo, cualquiera, puede ser inclusiones nacionales, para no hablar solamente de POT. Pero quiero hablar solamente de POT porque es muy ilustrativo, pero la copia es igual en todos. Sigamos hablando de POT. Cuando uno mira la estructura del POT arranca por la definición de objetivos, estrategias, pero la primera gran parte arranca por los sistemas estructurantes del territorio. Y resulta que los sistemas típicamente son vías, arrancamos por lo ambiental, espacio público, vías, servicios públicos, equipamientos en términos normales. Ahí tenemos básicamente 5, pueden haber otros, pero quedémonos con esos 5 que son los típicos. Resulta que los sistemas que estructuran el territorio, cuando los adoptamos en una decisión como formulación, o sea, los proponemos para que ocurran, el efecto de este principio sobre el derecho de propiedad es que lo voy a adquirir. Y ahí, en la definición de los sistemas en el POT, es que establezco tema a tema qué vía me genera utilidad pública para comprar, qué predios, qué equipamiento colectivo necesito en tal sector para adquirir la porción o todo el predio donde está ubicado. Y ese es el efecto, insisto, del principio de interés general. Luego, el derecho de propiedad está inmerso como afectado en esta lógica de prevalencia del interés general sobre el particular, porque insisto reiteradamente que cuando este principio habla del interés particular, en nuestro caso, desarrollo físico-territorial, y como propósito del catastro multipropósito, suena redundante porque lo es, y como intención del catastro multipropósito, es que tengamos claridad sobre las condiciones del predio en materia jurídica, para poder generar la aplicación de estos instrumentos en forma adecuada y precisa. Pero ese es, digamos, el ejercicio o el desarrollo del primer principio.
Pero hay otro que es un poquito más complejo de entender, y es el segundo. La función social y ecológica, y miren el detalle, de la propiedad. De la propiedad. Aquí vamos a comprar. Sí se ve correctamente el cursor, ¿no es cierto? Es que como está uno aquí medio ciego, básicamente es para comprar. ¿Qué? El predio, o sea, donde hay un derecho de propiedad. Pero hay un segundo que es el de la función social y ecológica y también tiene que ver con el derecho de propiedad. Mire, estamos descubriendo que el catastro multipropósito va a ser una herramienta maravillosa, si la logramos concretar como se merece, para poder que este ejercicio quede con la perfección que merece, desde lo físico, desde lo técnico, desde lo urbanístico y especialmente desde lo jurídico, que es donde este tema siempre falla, y siempre falla. Y lo digo con experiencia, lo digo con conocimiento, no con lectura teórica. Esto es lo que ocurre. La falla en la información base para tomar estas decisiones territoriales que necesariamente se meten con el derecho de propiedad inmueble es lo que nos lleva a una cantidad de dificultades en la toma de decisiones territoriales. Una de ellas es esa. Eso lo va a superar, es la intención, el catastro multipropósito. Sigo con el segundo principio, la propiedad, estoy insistiendo. Y cuando hablamos de la función social ecológica de la propiedad, aquí hay un segundo mensaje. El segundo mensaje es que no es que lo quiera adquirir para un motivo de utilidad pública. El mensaje de este principio, que además es constitucional, es que el derecho de propiedad, ahí les voy a hablar un corte pequeñito que parece de política, es necesario. Nosotros estamos en un Estado, bajo un modelo de Estado liberal, no de partido, yo no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de modelo de Estado. Un Estado liberal, y bajo esa lógica del Estado liberal, nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos. Por eso en esa época podíamos hacer edificios de 10 pisos, de 30 pisos, lo que quisiéramos. Pero resulta que ahora estamos en un cambio de modelo de Estado y estamos en un Estado social. Y en esta lógica de Estado social prevalece el interés de la sociedad. ¿Qué pasa con eso aplicado al derecho de propiedad? Pues resulta que yo ya no puedo hacer lo que yo quiera. Insisto, sé que la mayoría de los que hay en el escenario o en el auditorio lo entienden, pero repasémoslo. Yo ya no hago lo que yo quiera por ser propietario. Yo ya hago por ser propietario lo que me dejen. ¿Quién me deja? Y ese es un valor enorme de estos instrumentos de planificación, que se van a nutrir en detalle jurídico, entre otros, del catastro multipropósito. Inclusive, entre otros, no. Casi todo va a estar en el catastro multipropósito. Pues resulta que las disposiciones de herramientas como el POT, en materia de función social y ecológica de la propiedad, ya no mandan el mensaje de querer adquirir, sino que mandan el mensaje de intervenir los atributos del derecho de propiedad y nos dicen casi cómo usar, cómo disfrutar y cómo disponer. Entonces, un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, siendo un acto de carácter municipal, tiene un estatus legal enorme que además estamos los abogados que trabajamos esto tratando de descubrir, porque suena extraño que un acto administrativo municipal tenga un peso jurídico tan importante sobre el derecho de propiedad que está previsto inclusive en la Constitución. ¿Por qué? Porque es que, lo que decía ahora, yo ya no hago lo que yo quiero. Por ser propietario puedo hacer lo que quiera con lo mío. No. Yo ya por ser propietario lo que hago es ser simplemente casi que el propietario de la superficie, de cuidar y de proteger ese predio, esa propiedad, ese lote, si es que solo tengo lote, pero la edificabilidad, el aprovechamiento y los usos del suelo me los dan herramientas como el plan de ordenamiento territorial, y ese es un peso absolutamente enorme y por tanto, la conclusión es que en discurso de función social ecológica yo hago con mi propiedad lo que herramientas como el PAD me permiten. Y es como el POT, y es este principio el que hace que los POT tengan ese peso. Ahí el Estado no quiere adquirir nada, nada. Ahí solo hay una palabra clave que es orientar. El principio de función social ecológica de la propiedad tiene una intención de orientación del ejercicio del derecho de propiedad.
Estoy siendo por ahora muy teórico, pero necesito arrimarlos a lo que más adelante vamos a ver más práctico. Ya os estoy tratando de aterrizar. Por último, en el principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, aquí también está metido el derecho de propiedad, porque es que cuando hablamos de distribuir equitativamente cargas y beneficios, estamos hablando que las cargas, los beneficios, son los otorgados sobre los predios, sobre la propiedad inmueble, a partir de herramientas como el POT. Luego, en los tres principios está como actor protagónico, como interés particular, que enfrentan las decisiones territoriales generales del derecho de propiedad inmueble. Y entonces, creo que estamos haciendo la costura jurídica de lo que yo al principio les dije que eran como una especie de externalidades que influencian el derecho de propiedad, que es el interés particular. Por ahora me separo de eso y permítame un segundo, a ver, yo trato de no dejarme arrastrar por esa tecnología, ya creo que lo he podido hacer. Por aquí ya hay unas preguntas que ahora pretendo contestar. Muy bien. Ahora, la exploración que hago es la utilidad del catastro multipropósito respecto de externalidades jurídicas que determinan el ejercicio del derecho de propiedad. Prevalencia del interés general sobre el particular, función social ecológica de la propiedad y distribución equitativa de cargas y beneficios. Y esos son unos principios que tendrían un enorme desarrollo que de pronto, en sentido estricto, no es el propósito de mi intervención, pero de pronto, inclusive en el ejercicio presencial, podemos trabajar anecdóticamente unos ejemplos para que comprendan en la práctica la utilidad de estos principios sobre el derecho de propiedad. Ahora, pues es que estamos hablando del derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad, pues, es un derecho, y como derecho está previsto en una ley, en una norma jurídica. Pero la pregunta típica es, bueno, ¿usted por qué es propietario? Pues porque yo siento esto mío. Es una respuesta de calle, es una respuesta natural de la comunidad, pero eso tiene unos pisos específicos desde la definición legal. Pues el derecho de propiedad se describe a través de sus atributos. Esto para los que son abogados del escenario, pues debe ser muy natural, pero como no todos son abogados, pues es importante retomarlo. El derecho de propiedad, y empieza un discurso en el Código Civil, que es un derecho real, sobre eso no vamos a patinar ahora, más adelante es importante, es un derecho real que me permite usar, disfrutar y disponer del bien. Estamos hablando de un bien inmueble. O sea que el derecho de propiedad se define por sus atributos. Si soy propietario, es porque puedo usar, disfrutar y disponer de mi propiedad a mi gusto, obviamente mientras no afecte derechos de otros. Pero miren, es casualmente ahí donde se ve en contraste mayor el alcance de las externalidades normativas jurídicas. Es decir, yo siendo propietario inmueble por ley, tengo derecho a usar, a disfrutar y a disponer de mi bien inmueble. Pero resulta que ahora lo ilustraba desde la otra óptica, desde la externalidad, ahora desde lo interno del derecho, es que el derecho de propiedad y sus atributos están determinados, condicionados, o la palabra exacta jurídica es orientados por el derecho de propiedad, por el regímenes urbanísticos como los POT, que se me meten hasta por allá y me dicen cómo usar, cómo disfrutar y cómo disponer. Y eso no es conocido a todos. Cuando usted va y hace el análisis de los POT o va a pedir un certificado de uso del suelo en cualquier parte, pues simplemente le está pidiendo que le informen, o lo sabe, cómo puede usar su bien, y es donde aparece la lógica de clasificación, zonificación y asignación de usos del suelo. Eso se mete con uno de los atributos esenciales del derecho de propiedad, que es el uso. Es increíble. Muy bien, entonces, estas externalidades y esta condición jurídica interna del derecho de propiedad van a ser muy precisas en materia de información base a partir de las lógicas del catastro multipropósito. Pero es que el catastro multipropósito quiere además otras cosas, y eso todavía lo hace más complejo.
Aquí tenemos el derecho de propiedad y tenemos las externalidades normativas. Pero es que resulta que el catastro multipropósito también intenta conocer otras particularidades legales del predio. Por ejemplo, si tiene servidumbre, si tiene mejoras, si tiene posesión. Y eso implica un análisis jurídico absolutamente minucioso que no solo hace conocer la historia del predio a través del certificado de tradición, sino que implica ir al terreno a conocer las condiciones de ocupación. Y en ese orden necesitamos saber las diversas condiciones civiles que cada predio tiene. Otra enorme precisión que seguramente hace este instrumento muy complejo, pero si se logra, muy útil. Pues en el escenario yo no sé si todos tengan claro quién es propietario, quién es un poseedor, quién es un tenedor, y resulta que eso lo va a esclarecer el catastro multipropósito, pero aquí hagámoslo rápidamente. Ya casi llegamos a las preguntas por el tiempo, y hay unas preguntas muy interesantes. Con estas chapitas que les dejo adicionales. Propietario es el que tiene no solo la escritura, sino que tiene el modo de adquirir el dominio. Esto es complejo. Esto lo reiteraremos en la presencialidad. Entonces, yo ya sé que ser dueño, ser propietario inmueble, pues estamos hablando de los inmuebles, porque es el territorio, es tener la posibilidad de usar, disfrutar y disponer. Pero en términos legales, ¿eso cómo se ve? Pues resulta que en Colombia eso trae una dificultad particular, que la propiedad, yo ser propietario inmueble, implica dos momentos. Uno que se llama título, que recojámoslo en un ejercicio práctico, es la escritura. Yo tengo la escritura, tengo el título, pero además necesito un segundo momento que se llama el modo de adquirir el dominio. Eso ilustra que simplemente la gente cree que con la escritura ya es dueña, y resulta que con la escritura no es dueña. Con la escritura tiene un contrato formalizado, pero se vuelve propietario cuando opera el modo de adquirir el dominio que corresponda. En este caso, ahora lo miramos rápido, en este caso es un modo de los 5 que hay en la ley colombiana, por medio del cual yo adquiero el dominio, que es el modo de la tradición. A mí un señor me está vendiendo, me transfiere su propiedad y es un tradente y yo soy el adquirente. Entonces hay una escritura. Para volverme propietario, debe operar el modo de adquirir el dominio y es donde entra a jugar registro. Esa es la importancia de este tema. La relación entre catastro y registro, de la información que nos va a arrojar catastro y el sentido legal que tiene la información de registro. La información de registro es la básica y la más importante para efectos de demostrar la propiedad y las condiciones civiles de un predio, desde que nace hasta que muere. Es una cosa parecida como a nuestro registro civil. Ese es el documento que arroja quiénes somos, cuándo nacimos, cuándo nos casamos, cuándo nos morimos, el certificado de tradición y el ejercicio de registro es el que tiene ese propósito respecto de predios. Luego, yo puedo salir con la escritura, que es el título, en el bolsillo y sentirme propietario, pero es el registro en la oficina de registro, en el certificado de tradición del predio, si aparece mi nombre ya ahí, ya opero el modo y es ahí cuando soy propietario. Y el ejemplo típico que parece muy diciente es, yo puedo, si soy un estafador, yo le puedo vender a 30 personas, inclusive en notarías distintas. Opero varios títulos, todos quedan con escrituras y le recibí plata. ¿Saben quién se vuelve el propietario? El primero que registre, porque el registro, cuando yo aparezco en el certificado de tradición, opero el modo. Luego, eso es el peso jurídico específico tan importante que presta registro, y esa es una de las razones por las que necesitamos que esta información esté debidamente cruzada. Ahora, es que va más allá de la propiedad. O sea, yo estudio el título, me voy al certificado de tradición, y ahí descubro quién es el dueño, o quiénes son los dueños. Pero es que el catastro multipropósito pretende además otras cosas. Hablarme de quiénes tiene la posesión y la tenencia. Y entonces, pues el propietario es el que aparece en el título. Y si ese propietario, además, ocupa
con ánimo de señor y dueño el predio que compró o el predio sobre el cual tiene el título. Una gente se compra. Pues simplemente ese propietario también es poseedor. Esa es una segunda condición que el catastro multipropósito en lo legal pretende descifrar, pretende inventariar y pretende arrojar para la toma de múltiples decisiones. El poseedor es quien ocupa un inmueble con ánimo de señor y dueño. Es un tema anímico. Yo me creo dueño, pero si además de creerme dueño, tengo el título, pues soy propietario y a la vez soy el poseedor. Maravilloso. Pero eso no ocurre siempre. Puede ocurrir que haya alguien, como ustedes lo conocen, los poseedores que se meten en predios, que yo no son los propietarios, porque no tienen el título ni están inscritos, pero tienen ánimo de señor y dueño, y por el transcurso del tiempo de quedarse en ese predio, demostrando ánimo de señor y ánimo de dueño, así no tengan el título, pueden iniciar una acción judicial que no importa el nombre, o mentira, digámoslo. Es un proceso de declaración de pertenencia, es civil, para que un juez diga, señor, usted por el transcurso del tiempo que quedó en ese predio como poseedor y el propietario no lo reclamó, yo judicialmente lo declaro dueño. Y entonces ahí hacemos como la contraste entre que una cosa es el propietario, que ojalá sea el poseedor, porque tiene además del título el ánimo, sino que el poseedor puede ser alguien distinto al propietario. Y si se ocurren unas condiciones legales particulares, especialmente el ánimo, y además el transcurso del tiempo, pues ese señor se puede volver propietario. Luego, el poseedor hay que inventariarlo, y al propietario lo descubro en el certificado de tradición para efectos de nutrir la información del catastro, en el propósito que tiene actual. Pero al poseedor no lo tengo reconocido en ninguna parte. El señor está metido, tiene ánimo de señor y dueño. Me toca ir a valorarlo, me toca ir a identificarlo, no me aparece en ninguna parte. Antes había unos actos notariales de mejoras y cosas de esas, pero hoy no, no necesariamente. Entonces yo no conozco para efectos de inventariar esa base de catastro quién es el poseedor. No solo entonces voy a tener que hacer estudio de títulos del predio, sino que además voy a tener que ir al predio y analizar quién es el poseedor, en qué condiciones están, cuál es la condición de su posesión, para saber esa segunda variable. Y no basta con eso, ya me está acabando el tiempo para hoy, ya paso a respuestas, y es una tercera condición civil que el catastro multipropósito pretende arrojar. Uno es propiedad, otra es posesión, acuérdense que puede ser el mismo o pueden ser distintos. Y el tercero es el tenedor, y el tenedor es un tercer actor que a diferencia del poseedor no tiene ánimo de señor y dueño. El tenedor no tiene ánimo de señor y dueño. El tenedor es alguien que reconoce derecho ajeno. Y el ejemplo clásico es el arrendatario. Yo celebro un contrato de arrendamiento. Yo soy el que está ocupando el inmueble, pero a través de un contrato estoy reconociendo un derecho de propiedad ajeno. Yo no soy poseedor porque no tengo ánimo de dueño, ni mi tiempo que transcurre ocupando el bien es con intención o con la sensación de dueño. No, el arrendatario es un tenedor y esa otra condición también la quiere evaluar y demostrar el catastro multipropósito. Ahí es donde les digo que a mi juicio el catastro multipropósito va a ser una herramienta legalmente maravillosa, pero enormemente compleja de construir, porque pretende involucrar enorme cantidad de variables jurídicas externas e internas del predio, que cada evaluación implica una mirada de detalle predio a predio, y no solo predio a predio, sino persona a persona dentro del predio. Eso es muy difícil. Agreguémosle otras variables, otros derechos reales parecidos al de propiedad. Uso de habitación, usufructo, servidumbres, y cada cosa de esas trae unas consecuencias enormemente grandes en materia de valor del suelo, en materia de ubicación y gráfica del predio, en materia de cuáles son los derechos y cómo se tienen que reconocer, y todo eso lo tendrá que descubrir el catastro multipropósito. Esa aproximación de mucha carreta era imperativa hacerla porque necesito que entiendan la relación necesaria e inseparable e inescindible entre catastro multipropósito como proyecto nacional y
las lógicas de los diversos efectos jurídicos internos y externos que sobre un predio recaen. Recuerdo algo para terminar y pasar a las preguntas. El catastro hoy solo es un inventario de localización. De hecho, la ficha catastral, el número, es una relación de localización. 0100, si es urbano o rural, va para el sector, va para el predio y va para si tiene mejora o no tiene mejora. Y es más, tiene un código de si tiene propiedad horizontal o no. Y eso es para efectos tributarios. Para eso sirve nomás. Esto de ahora va a ser una locura, va a ser una maravilla, que en materia física, jurídica, urbanística y técnica, si lo logramos construir como debe ser, en eso nos demoramos un poquito, va a ser una herramienta maravillosa para los propietarios y para el Estado, en cabeza de quien esté, en materia de adoptar instrumentos de planeación como corresponda. Ya cierro 45 minutos y voy a tratar entonces de empezar a tratar de contestar las preguntas que se me han hecho por el chat. Por aquí, una primera pregunta es que si la declaratoria que hace un POD puede asemejarse a una expropiación. Lo contesto rápidamente. Yo, para hacer la expropiación, es un instrumento de gestión del suelo derivado. Yo, cuando tengo una decisión que establece el efecto de utilidad pública, POD me pinta una vía en un plano vinculante, el efecto es que me declara de utilidad pública todo el predio o la porción de predio por donde pase la vía. Hasta ahí no hay expropiación, hay utilidad pública. Mientras tanto, el propietario igual podrá hacer lo que quiera. Yo tendré que aplicar unos instrumentos para poder adquirirlo. Y el primer paso para adquirirlo es trabajar un instrumento que se llama enajenación voluntaria, casi que una oferta de compra, que si me fracasa por las buenas, me hace pasar como Estado a la expropiación. Luego, la pregunta en términos de si la declaratoria es una expropiación, literalmente no, son dos momentos distintos. La declaratoria se necesita para habilitar instrumentos, uno de los cuales derivadamente es la expropiación. Otra es si en la ley 989 conllevaba en algunos artículos la obligatoriedad de registrar en el registro la afectación de un predio en virtud de los derechos de interés general, bla, 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 muy importante. Quisiera saber si aún ello existe y por qué razón. De ser positiva la respuesta, actualmente en la mayoría de los casos no se hace dicha afectación del folio de matrícula inmobiliaria. Miren, estas preguntas son muy gruesas porque los que la hacen yo sé que conocen el tema y lo han vivido. Y esto no está acabando. El punto es, mire, si yo voy a hacer ejercicio del principio de prevalencia del interés general sobre el particular, o sea, voy a adquirir como Estado el predio para un propósito de utilidad pública, necesito una herramienta legal que contenga ese propósito de interés general. Y siempre voy a hablar de la vía. Pongamos cualquier sistema. Ese plano de vial, en lo de formulación, me establece por efecto la declaratoria de utilidad pública sobre el predio de propiedad privada. ¿Ya? Pero eso es inocuo, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada y el señor ni siquiera tiene límites para desarrollar. Si el Estado quiere que ese señor no haga nada, porque ahí quiere hacer un parque o una vía, tiene que apalancar instrumentos de gestión que pueden ser, si tiene la plata, pues inicia el proceso de enajenación voluntaria con una oferta de compra, la inscribe y con esa inscripción impide que se obtengan licencias de construcción. Casi que lo que llaman congela el predio. Pero para congelarlo se necesita la inscripción de la oferta de compra dentro de un proceso de enajenación voluntaria. Pero ocurre un fenómeno, es que si el Estado no tiene plata, no la tiene, pero necesita congelar el predio para que no se le aumente su valor, pero todavía no puede librar oficio de compra porque no tiene la plata, puede adoptar una herramienta para ella que es la afectación, que la afectación es una decisión legal que se adopta a través de un procedimiento legal. La afectación no es una teoría, no es un concepto genérico, es un procedimiento legal que termina en una decisión que se tiene que inscribir en el folio de matrícula. Mientras la inscripción de oferta de compra o la inscripción de la afectación no se haga, el predio puede obtener licencias y por tanto puede ser desarrollado, lo que significa que es imperativo que cada que pensemos en instrumentos de planificación, en motivos de utilidad pública, proyectos puntuales, apalanquemos el instrumento de gestión que corresponda para que podamos llevar a feliz término ese propósito de utilidad pública. Si no se hace la inscripción de la oferta de compra o la inscripción de la afectación, el predio no está congelado
y el propietario podrá obtener licencias de construcción conforme a los potenciales de aprovechamiento y usos que tenga la norma urbanística que corresponda. Usted ve desde la óptica urbanística que sea sano que se cobren deberes urbanísticos aparte de las tradicionales expensas. Mire, yo no quiero hablar de la lógica, porque no es que no quiera hablar, lo podemos hablar en su momento, pero ahora es muy corto el tiempo. No me quedo con el debate del concepto de deberes urbanísticos, es que es un concepto pereirano, eso no está en la legislación nacional. En la teoría quizás, pero en la legislación colombiana no existen los deberes urbanísticos como concepto. Es una teoría urbanística y que en Pereira se le dio un alcance legal. Pero lo que quiero reflejarlo de fondo de la pregunta. Usted ve desde la óptica urbanística que sea sano que se cobren deberes urbanísticos aparte de las tradicionales expensas. Ahí combina lenguajes. Los resumo simplemente es que uno de los principios es distribución equitativa de cargas y beneficios. Y es lógico que el Estado cobre cargas si a usted le dan beneficios. Acuérdense que yo soy propietario solo del suelo, ni siquiera del espacio aéreo o el subsuelo. A mí es la sociedad que a través de los POD, pues herramientas como el POD, me permite edificabilidad. Esa edificabilidad me la reentrega a la sociedad y yo la vuelvo plata, yo la vuelvo lucro, yo la vuelvo valor de suelo y me beneficio de ese valor y eso es legítimo. Es natural y es lógico y es equitativo que si a mí la sociedad me beneficia con esas decisiones territoriales que me aumentan el valor del suelo, pues me cargue. El problema no es que me cargue, el problema no es que me cargue y me cobre tributos, el problema es si me genera un desbalance, porque las cargas y los beneficios deben ser equitativos. Claro, es uno de los trabajos más difíciles, ese principio sí que es difícil de aplicar en cada una de las decisiones territoriales, porque resulta que la carga y beneficio se reproduce no en lenguaje general, sobre todo el territorio, sino en lenguaje de predio a predio. Y cuando yo hago un ejercicio de decisión genérica, en un predio me puede funcionar bien, pero en otro me puede desbalancear. Este es un tema muy complejo, pero en principio sí es sano, es equitativo, además por principio constitucional, que si por la sociedad a través de herramientas como el POD me otorga un beneficio, pues yo tenga que cargar una porción de ese beneficio. ¿Los POD orientan el uso que debo dar a un predio que es de propiedad? Sí, señor, categóricamente sí. Yo solo uso un predio como me lo permita el plan de ordenamiento territorial, por lo menos hoy. Y en materia de usos del suelo, pues si usted, por ejemplo, si usted quiere poner un local, una oficina en su casa, resulta que usted no puede poner una oficina en su casa, necesita obtener una licencia y para esos efectos necesita que ese uso de servicios, si es que servicios donde está ubicado, esté previsto en el plan de ordenamiento, si no, simplemente no se puede. Poseedor es igual a invasor, a mí por allá en algún ejercicio invasor es un lenguaje que uno puede interpretar distinto. Por allá me dijeron en Jumbo Valle, y alguien dijo, es que ellos son invasores. Y dijo, no, qué pena, pero nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos invasores, nosotros somos ocupadores de hecho. Pero eso no importa, eso es semántica. El poseedor es un invasor, digamos que no violento, pero más que eso, es un invasor que tiene ánimo de señor y dueño y que usted como propietario lo deja quedar. Cuando a mí se me meten en la propiedad, me toca iniciar acciones policivas o civiles de inmediato para que el señor no se empiece a creer dueño. Pero sí, si uno lo lógica en materia de invasor, si ese invasor obviamente invade porque quiere apropiarse y quiere ánimo a ese invasor, si lo dejamos como propietarios, hasta se estatuye como poseedor y empieza a correr la opción para volverse propietario. El invasor es un poseedor de largo aliento, algo así es lo que acabo de decir. El invasor, sí. Ya vemos lo más elegante en el término práctico y es el ocupador de hecho. Debe ser algo parecido al padrón municipal en España. Yo confieso que la figura de padrón municipal la escucho, pero no conozco el efecto legal específico, luego no me atrevería a valorarlo. Podría ser un tema que lo analice en detalle para ver si su alcance legal en la legislación española no es asimilable o homologable al efecto legal y de sensación que tenemos en Colombia. Y el ocupante es el que está ocupando bienes fiscales. Resulta que es que esto nos pone en la lógica de propiedad privada. No se me van a confundir con tanta información, pero ¿qué hacemos? Esto es lo legal y para eso es el catastro multipropósito, entre otras cosas. Miren, en materia de propiedad hay 3 clases de bienes, es una clasificación académica. En materia de propiedad, hay propiedad
privada, hablemos de inmuebles, propiedad privada, hay bienes de uso público y hay bienes fiscales. O sea, bienes privados, bienes de uso público y bienes fiscales. Los bienes de propiedad privada son los que tiene un particular con los atributos que hablamos ahora, que usa, disfruta, dispone, a eso sí, conforme al POT. Pero los bienes de uso público, en términos de propiedad, por definición legal, es un bien que es propiedad de todos. Por eso es que los bienes de uso público son inalienables, no se pueden vender, no se pueden transferir, no se puede disponer de ellos. Son imprescriptibles y son inembargables, de libre tránsito y libre circulación. Luego, los bienes de uso público son propiedad de todos. Todos los podemos usar. Y en ese orden, cuando alguien se pretende apropiar de un bien de uso público, una calle, una vía, una playa, pues nunca podrá hacerlo porque esos bienes son imprescriptibles. Entonces, ese ocupante de bien de uso público podrá ser restituido por acciones policivas y no hay que pagar ningún peso. Esas ocupaciones de bienes de uso público no son complejas de resolver. Ahora, si el tema ya es con un bien fiscal, ese es el bien como privado del Estado. Hay unas lógicas que han terminado jurisprudencialmente en que los bienes de uso público también, los bienes fiscales también son inapropiables, son imprescriptibles. Pero los bienes de uso, el que esté ocupando un bien fiscal se supone que tampoco puede traducirse en un poseedor que pueda adquirir por el transcurso del tiempo y por el año. Eso solo básicamente produce efectos sobre la propiedad privada. ¿Por qué los profesionales encargados del control de obras que se edifican, teniendo en la mano la ley 88 y los ya aprobados, permiten hacer estas cosas? Falta de control, corrupción. Digamos que hay de todo combinado. Yo puedo confesar es que hoy tenemos un problema a nivel de Colombia y estamos tratando de resolverlo. Ahí saco un poquito la camisa del Ministerio de Vivienda, porque soy uno de los actores jurídicos en el tema que estamos intentando resolver, y es que el control urbano hoy está en manos. Si antes teníamos secretarías y grandes equipos técnicos y jurídicos y era muy difícil el control, son uno de los temas muy complejos. De hecho, con el Ministerio de Vivienda y UNO Hábitat estamos trabajando un estatuto de política de control urbano para Colombia. Pues hoy está en manos, porque así lo dispuso la norma nacional, hoy está en manos de los inspectores de policía que no entienden qué es un POT, que no entienden qué es edificabilidad, que no saben leer una licencia, que no tienen ni idea, y entonces a eso le combinamos variables. Yo quisiera no hablar específicamente de corrupción, aunque eso ocurre. Normalmente tenemos un tema de inexperiencia, de ineptitud y de falta de capacidad logística. Un inspector no tiene ni equipo y un inspector no tiene ni idoneidad, porque simplemente estos temas son enormemente técnicos, pero en historia general es que el tema de control urbano es muy complejo porque pues, las actitudes y las conductas ilegales urbanísticas son múltiples y desbordan cualquier capacidad. Y si a eso le agregamos inexperiencia, incapacidad, inidoneidad y corrupción, pues eso es lo que tenemos hoy en Colombia, es lo que estamos intentando combatir y están las herramientas legales para hacerlo. Cuando se habla de la tenencia de un inmueble, la figura del usufructo es, el usufructo es un derecho real, está el derecho real de propiedad, y el usufructo es un derecho real que aparece también en los certificados de tradición y que será parte de lo que arroje que la información en los catastros multipropósito. En términos de eso, un señor que tiene el derecho, por escritura pública, a usar y a derivar los frutos de ese uso, sin ser el propietario y sin que nunca va a llegar a ser. Digamos, si yo quiero entregarle los predios a mis hijos, pero para que no me echen, pues hago un contrato de usufructo, lo inscribo en el folio de matrícula y los señores mis hijos no podrán echarme, pues yo tengo el derecho de usufructo, de usar y de percibir los frutos de ese bien hasta que contractualmente esté rodado, y eso aparecerá en el certificado de tradición. ¿Qué agilidad va a tener las situaciones de las falsas tradiciones en el catastro multipropósito? Yo realmente, en lo que conozco, no sé si, esto ya no va a acabar, tengo 3 minutos, yo no sé si el catastro multipropósito en el detalle minucioso de cómo está el predio en lo jurídico llegue hasta el ejercicio de la falsa tradición. Ahora, como la intención es que el catastro multipropósito permita integrar las lógicas de registro con las lógicas de catastro, pues lo que vamos a tener es que el catastro multipropósito le va a entregar herramientas al registro para que pueda eventualmente hacer evaluación de las lógicas de la falsa tradición, pero en principio no se me hace que sea una de las lógicas derivadas del catastro multipropósito. Eso estará como uno de los ejercicios que se hace en materia del certificado de tradición,
sin que ello, insisto, esté mediatizado de alguna manera por el catastro multipropósito. No es un absoluto, es parte de lo que estamos aprendiendo todos a rodar. ¿Qué agilidad van a tener, la afectación registrada en el certificado de matrícula, pero no paga, qué vigencia tiene? Esta es la figura de la litro 88 que está en el artículo 37, y si es una afectación registrada, pues cuando se trata de vías es de 9 años, pero porque tiene esa cualidad, y a los 9 años, si no se ha hecho la oferta de compra, pues simplemente se desaparece de pleno derecho. No hay que hacer nada, desaparece. Y cuando se trata de obra pública distinta a vía, pues desaparece en 6 años. Si es que la palabra técnica puede ser desaparecer. Lo hago así ilustrativo para que lo entiendan. Muchas gracias, muy buena, perfecto, doctor Jairo, muchas gracias. Creo que ya terminamos, son muy amables, que tengan buena noche y un gusto haber podido compartir. Nos podremos encontrar en la presencial y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Nelson Uribe. Invitamos a los participantes a hacer uso del foro. Yo creo que en esos foros, abogado Nelson, si a usted le parece, se pueden retomar los temas y redondearlos allá. Ahí se pueden hacer las preguntas, todas son muy interesantes. Quedaron muchas en el tintero, entonces la invitación es a acercarse a los foros que el abogado Nelson Uribe estará permanentemente con nosotros ahí. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.